A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Telesucesos correspondiente al día de hoy, miércoles 3 de noviembre, fecha en la cual la capital Azuaya, Cuenca, celebra 201 años de independencia. Comenzamos con la información. Un día como hoy. En la década de los 50, en Moscú, un camión recorría las calles buscando perros callejeros. Sin que nadie lo supiera, en ese momento se estaba escribiendo una historia. Aquel camión trabajaba para el Centro de Investigaciones Espaciales y entre los animales callejeros encontró una perrita a la que bautizaron como Laika. Laika fue seleccionada por su inteligencia y fue elegida para pasar a la eternidad como el primer ser vivo en el espacio. Los soviéticos fueron los primeros en lanzar un satélite al espacio, el Sputnik 1. Ahora lograban la segunda hazaña, con tripulación. Se trataba del Sputnik 2, que pesaba media tonelada y ponía en órbita a la perra llamada Laika. Laika iba dentro de una cápsula presurizada con paredes acolchadas. Estuvo asegurada mediante un arnés que le brindaba estabilidad y le permitía adquirir alimento y agua. Los registros sobre los signos vitales de Laika mostraron total normalidad durante el ascenso y la puesta en órbita. Al parecer, una vez que el Sputnik dejó la órbita terrestre, Laika ladró y usó los dispensadores a bordo para alimentarse y tomar agua. Se dice que Laika murió porque su alimento estaba programado para que al final contuviese veneno. Otros afirman que se liberaron adrede gases en la cabina para que muriera sin dolor. Lo que sí se sabe es que el viaje del Sputnik 2 duró 163 días y que completó 2.370 órbitas viajando alrededor de 100 millones de kilómetros. Y que Laika, la perrita callejera de Moscú, entró por siempre en la historia un día como hoy, 3 de noviembre de 1957, y de esta forma se convirtió en el primer ser vivo en viajar al espacio exterior. Las principales noticias del día. Titulares. Se presentó en Fiscalía demanda contra Yacu Pérez y Leonidas Issa. Ecuador sale de la lista roja de viajes de Reino Unido. Personas de altos ingresos pagarán hasta 37% de impuesto. ¿Quién es Yesenia Guamaní, la elegida segunda vicepresidenta de la Asamblea? Visa Schengen o inversiones, las prioridades de Lazo en España. En vida y tecnología, aplicaciones maliciosas con el juego del calamar. En salud, conmemoración del Día de los Difuntos. En el segmento de opinión, paro, no vandalismo y viva Cuenca. En política internacional, Nicaragua secuestrada. Los editoriales serán de Vicente Albornoz, beneficiados por subsidios. Roberto Aguilar, INRED contra Derechos Humanos. Ricardo Flores, el fracaso de Issa. José Hernández, ¿ahora hay que premiar a Issa? Noticias del día. Se presentó en Fiscalía demanda contra Yacu Pérez y Leonidas Issa, luego de los incidentes violentos ocurridos la tarde y noche del martes del 26 de octubre en el centro histórico de Quito, dentro de la jornada de movilizaciones convocadas que incluyó ataque a policías y destrucción de bienes públicos. Andrés Castillo, en representación de la ciudadanía, presentó una denuncia en la que solicita que la Fiscalía investigue el delito de atentado y destrucción de bienes del patrimonio cultural. La denuncia interpuesta en la Fiscalía de Pichincha señala que se tiene que investigar a quienes convocaron a la marcha como parte del paro nacional en rechazo al congelamiento de los precios del galón de gasolina extra y Ecopaís en $2.55 y el galón de diésel de $1.90. Entre ellos al ex candidato presidencial Yacu Pérez y al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa. A la ciudad se le defiende siempre, a la ciudad no se le abandona nunca. Nosotros no vamos a permitir que por venir a presentar sus propuestas políticas se siga destruyendo a la ciudad. Ya enfrentamos enemigos internos como fue el ahora exalcalde Jorge Yunda y ahora enfrentaremos a quienes creen que pueden venir a mancillar a la ciudad, señaló Castillo.
El denunciante reconoce que la convocatoria a un paro siempre va a ser legítima, pero aclara que lo que no es legítimo es que se utilicen torpedos para atacar a la policía, que se obligue a los productores de leche a regar su producción, que hagan una movilización en la capital y lleguen a la Plaza de Santo Domingo en el centro histórico con la única propuesta de romper la plaza y atentar contra el patrimonio de la ciudad. En el artículo 237 del Código Orgánico Integral Penal se dice sobre el delito de destrucción de bienes del patrimonio cultural que la persona que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena de cárcel de 1 a 3 años. Al analizar que las denuncias colocadas por los hechos violentos de las protestas de octubre de 2019 en Quito y en las que no ha existido gran avance, Castillo sostiene que la Fiscalía en las denuncias colocadas por temas ocurridos en la capital ha dejado mucho que desear. En una evaluación preliminar sobre los daños ocasionados en el centro histórico de Quito durante las protestas del 26 de octubre, el municipio cuantificó la destrucción del espacio público en $5.894. Así lo informó la Secretaría de Seguridad y su secretaria Daniela Valareso. Ecuador sale de la lista roja de viajes de Reino Unido. El gobierno británico anunció que eliminará de su lista roja de destinos de viaje de riesgo por coronavirus a los 7 países que todavía mantenían esta categoría: Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, Haití, Venezuela y Ecuador. El ministro de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, recalcó al mismo tiempo que no modificará por ahora el sistema de clasificación de destinos de viaje y que puede volver a añadir algún territorio a la lista roja en el futuro. A partir del lunes 1 de noviembre, los pasajeros procedentes de estos 7 países con pauta completa de vacunación ya no tendrán que permanecer durante 10 días en un hotel designado por el gobierno británico, un periodo de cuarentena por el que cada persona debía pagar 2.285 libras, es decir, unos 2.700 euros. También se levantará la prohibición que impedía hasta ahora la entrada al Reino Unido desde esos destinos a personas sin nacionalidad británica o sin permiso de residencia en el país. Personas de altos ingresos pagarán hasta 37% de impuesto. La nueva reforma tributaria del gobierno contempla un mayor sacrificio frecuente al proyecto inicial, especialmente para personas que ganan más de $100,000 y empresas. La idea del nuevo texto es conseguir ingresos fiscales por $1.800 billones en los próximos 2 años, es decir, 300 billones más de lo que el gobierno pretendía con su proyecto original. Para alcanzar la nueva meta se introdujo 3 cambios importantes. El primero tiene que ver con el pago del impuesto a la renta de personas naturales. Inicialmente se planteaba una tabla que iba del 5 al 35%. En la nueva reforma tributaria el gobierno plantea un esquema que se inicia en el 5% para quienes menos ganan y termina en el 37% para las personas naturales que perciben más de $100,000 al año. En el nuevo texto se mantiene la intención de reemplazar las deducciones de gastos personales con un descuento directo en el pago del impuesto por hasta $500 para los que más ganan y por hasta $1,000 para los que ganan menos. El segundo cambio importante se relaciona con el aporte sobre patrimonios altos de personas naturales. En el texto original la tasa oscilaba entre el 0.5 y el 1.5% y se aplicaba sobre patrimonios desde $500,000. Este pago estaba previsto que se haga en los años 2022 y 2023, pero esta vez Finanzas plantea que sea solo por un año y por patrimonios mayores a $1 millón, aunque con posibilidades de deducción de acciones, primera casa y terrenos improductivos. El gobierno también espera que más empresas contribuyan para atender la crisis. Inicialmente se esperaba que sean 1.430 firmas, pero ahora serán unas 1.900. ¿Quién es Yesenia Guamaní, la elegida segunda vicepresidenta de la Asamblea?
Ludvia Yesenia Guamaní Vázquez ganó su curul en la Asamblea Nacional en representación de los cantones de Pichincha y por el Partido Izquierda Democrática en las elecciones generales del 7 de febrero de 2021. Es una comunicadora social que fue presentadora en Ecuador TV y periodista de Pública FM. Además, laboró en el Ministerio de Educación entre 2017 y 2018 y en el Ministerio del Ambiente en el 2019. La política y línea partidista viene de su familia. Su padre, Edwin Guamaní, fue concejal de Cayambe y también por la Izquierda Democrática. Este partido la designó el 15 de octubre pasado mediante votación interna del bloque como su candidata para ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional en reemplazo de Bella Jiménez, quien fue destituida por ofrecer cargos públicos en su despacho a cambio de dinero. Ahora Guamaní logró 83 votos en el Pleno para asumir ese puesto directivo. Tuvo 46 votos en contra y 3 abstenciones. En los 5 meses que lleva como asambleísta, se desempeñaba como vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. Impulsó uno de los 2 pedidos de juicio político planteados en contra del entonces defensor del pueblo Freddy Carrión, que terminaron en su censura y salida del cargo. Ha presentado 2 proyectos de ley, uno relacionado a la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y otro referente a la reforma del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD. Ahora pasa a ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea y una vocalía en el Consejo de Administración Legislativa CAL. Visa, Schengen e inversiones, las prioridades de Lasso en España. Impulsar una solución a la visa Schengen y alentar las inversiones de empresas españolas en Ecuador serán las 2 prioridades del presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en su visita a Madrid, la primera a España como jefe de Estado. Lasso viajó el jueves pasado a Europa para participar primero en la cumbre de la COP26 que se celebra en Glasgow y a partir del 4 de noviembre realizar una visita de 3 días a España en la cual se reunirá con el rey Felipe VI y con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez. En los 2 encuentros buscará estrechar las relaciones de Ecuador con España y también con la Unión Europea. Luego que Ecuador suscribió un tratado de libre comercio con la Unión Europea después de Colombia y Perú, quedó pendiente la liberalización de la visa para los ecuatorianos. El otro gran asunto es el de las inversiones, que abordará en encuentros con la comunidad empresarial española tras la jornada más oficial que se desarrollará el próximo jueves. Ecuador está esperando un Investment Summit del 19 y el 20 de noviembre y obviamente queremos la participación de importantes empresas españolas que miren al país con una oportunidad de inversiones en sectores estratégicos. Así lo dijo el mandatario y enumeró sectores claves como hidrocarburos, minerales, telecomunicaciones y energías, sobre todo las renovables e infraestructuras. Para ello irá acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo, de Producción y Comercio Exterior, Julio Prado, y de Telecomunicaciones, Viana Maino. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Vida y Tecnología de su noticiero Telesucesos. Queremos comentarles una noticia que siempre es bueno estar alerta. Y probablemente a veces pecamos con alguna ingenuidad de todo lo que aparece en las redes o en las tiendas de aplicaciones de nuestros dispositivos electrónicos. Y vamos a hablar específicamente de una alerta que los expertos en seguridad sacaron hace unos días. Y esto es que de la famosa serie de Netflix, el juego del calamar, que de hecho es la serie más vista hasta ahora de esta plataforma, han salido alrededor de 200 aplicaciones de un supuesto juego. O sea, hay supuestamente 200 juegos disponibles en las tiendas de aplicaciones, especialmente de la tienda Android, para teléfonos celulares, y que la mayoría de ellos en realidad lo que hacen es robar nuestra información y entrar a nuestros sitios a los que tenemos acceso a través de nuestros dispositivos electrónicos. Ojo, el juego del calamar, esta serie de Netflix, ha anunciado que no tiene un juego oficial,
que ellos no están lanzando un juego oficial. Entonces, ¿qué pasa con estas 200 aplicaciones que hacen referencia a esta serie? Bueno, en realidad son de voluntarios que están aprovechándose de la fama de esta serie para llegar a los usuarios y también para delinquir. No les extrañe que empiecen a recibir dentro de poco, seguramente, correos electrónicos hablando de la serie o descárgate tal cosa y accede a la serie. ¿Por qué? Porque lo que hacen los hackers es precisamente aprovechar las tendencias, aprovechar lo que los usuarios están viendo, haciendo, buscando para por ahí meterse. Entonces, si ustedes han visto esta serie y quieren descargarse un juego, les advertimos, no hay un juego oficial. Esperen a que haya un juego oficial, seguramente se van a enterar por distintos medios que así sería, si es que eso llega a pasar, pero sobre todo tomen precaución. No se descarguen todo lo que ustedes creen que está, porque está en una tienda de aplicaciones, ya es seguro. De hecho, en las tiendas de aplicaciones hay distintas calificaciones para las aplicaciones que uno puede descargarse. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. No solamente esas calificaciones de otros usuarios, porque también pueden manipular de alguna manera eso, sino también los comentarios. Y ahí les recomendamos estar alertas, no darle clic, no descargar, porque sí, la primera que ustedes ven, entren a ver los términos y condiciones, entren a ver quiénes los producen, entren a ver cuál es el historial de estos productores, de estas aplicaciones, para tener un poco más de respaldo. No hay nada 100% seguro en las redes, pero sí nosotros podemos tomar acción para asegurarnos un poco más. Y ese es el objetivo de este espacio para ustedes. Gracias nuevamente por estar con nosotros en Vida y Tecnología. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Durante los últimos días de octubre y también durante los primeros días de noviembre, en muchos países, tanto de Latinoamérica como de Europa, se celebra algún feriado relacionado con la muerte o con la vida también después de la muerte. En Ecuador, nosotros celebramos el Día de los Difuntos y es en el feriado en el que honramos la vida de los seres que han partido de este mundo. Pero para esta cultura latina, para este espacio en el cual nosotros nos vamos desarrollando, la muerte no tiene la misma connotación que para las otras personas, porque la muerte es parte de la vida. En las comunidades andinas, la muerte es considerada justamente como parte de la vida y la muerte no constituye entonces una tragedia en la vida de las personas de estos pueblos andinos, sino más bien la muerte es como una conclusión, se entiende como el cumplimiento y la culminación de una etapa de la vida. Y también entendemos como la llegada de un momento de permanencia en la existencia de los seres. La muerte para el andino, para este pueblo andino, nunca es el final, no es la terminación del ser, es la continuidad de ese ser dentro de la totalidad de la existencia y del universo. Cuando nosotros entendemos entonces de esta manera la muerte, empezamos a perder muchas veces ese temor que se tiene frente a la muerte. En estos últimos meses de pandemia, de alguna manera nos hemos visto mucho más cercano a estas condiciones. Tal vez muchos han experimentado la pérdida de un ser querido y vivenciarán este tiempo como un tiempo de mayor dolor, como un tiempo de mayor tristeza frente a la pérdida, frente al haber perdido a ese ser querido. Sin embargo, es importante que nosotros consideremos algo. Cuando aceptamos a la muerte como parte de la vida, logramos entender también este proceso y logramos entender también que las personas que se van de nuestro lado físicamente porque han fallecido, dejan un espacio, sí, físico, pero aquellos aspectos que vivimos con ellos, los momentos que compartimos, las enseñanzas, las vivencias en general, son aquellas que van quedando en el corazón. Entonces la muerte empieza a cambiar de tonalidad, empieza a perder esa imagen gris, esa imagen lúgubre que vamos teniendo siempre y empieza a tener esta visión de un más allá, de una esperanza al más allá y de un compartir con esas personas que han salido de nuestras vidas en ese sentido.
se vinculan, sí, muchas de nuestras tradiciones indígenas y de las tradiciones también católicas con la fiesta de Todos los Santos, y por eso se conmemoran estas tradiciones con la celebración y el compartir la colada morada, las guaguas de pan, que vinculan estas dos culturas, pero que tienen como eje principal el entender esa trascendencia del ser humano, ese más allá de esta existencia material. Vivamos entonces esta temporada de estos finados de una manera diferente. Tratemos de contactarnos entre nosotros, valorando aquellos espacios de vida, valorando a las personas que tenemos ahora junto a nosotros y valorando también todas aquellas experiencias y vivencias que las personas que ya no están con nosotros dejaron en nuestros corazones. Buenos días. Opinión. Hola, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el comentario de la semana. La noticia que ha tomado fuerza durante estos días sin duda alguna ha sido el paro nacional. El paro nacional como medida de presión para que el gobierno del presidente Lasso revise el precio de los combustibles. Ese es el principio fundamental de la disputa en las calles. Nos hemos olvidado de temas importantes como la agricultura, como la ganadería, como los precios de los insumos para la producción. Nos hemos olvidado de la nutrición y de la desnutrición infantil. Nos hemos olvidado de los problemas de desnutrición infantil crónica también, que es un tema fundamental que tenemos que enfrentar. Nos hemos olvidado de la vivienda, de los caminos vecinales, del apoyo al agro. Nos hemos olvidado también de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los pueblos y nacionalidades indígenas. Nos hemos olvidado de la inseguridad. Nos hemos olvidado de grandes temas que como sociedad debemos comenzar a enfrentar con urgencia por estar preocupados sobre la legitimidad o no de un paro. Quito, como capital de la República, está acostumbrada ya a recibir a cuantos grupos vengan a la capital para presentar sus luchas políticas, para presentar sus argumentos, para presentar sus peleas, para hacer manifestaciones de fuerza, aquella democracia tumultuaria que nos hace creer que quien más gente pone en la calle es el que tiene más la razón. Recordemos aquella Alemania de la primera mitad del siglo pasado, en donde el líder máximo, el Führer, Adolf Hitler, era campeón para llenar plazas, para llenar parques, para hacer grandes desfiles y manifestaciones, creyendo que al mandar una señal al mundo de que tenía esa cantidad de gente y de respaldo, sus ideas eran las que iban a prevalecer. No siempre la democracia tumultuaria es la mejor salida a los conflictos. Y ahora que ya vamos varios días en el paro, o que estuvimos varios días inmovilizados, podemos darnos cuenta que con un paro perdemos todos. Pierde el transportista porque se cierran las vías. Pierde el intermediario porque no puede llevar los productos. Pierde la señora de la tienda porque la gente pasa en su casa. Pierde el Estado en general porque cada vez hay menos impuestos. Perdemos todos. No hay forma alguna de que un paro sea un mecanismo a través del cual el país salga ganando. Quiero hacer un llamado a los dirigentes del paro, a los dirigentes de la movilización, aquellos que ya han hecho de la lucha en las calles un modus operandi permanente para presionar a los gobiernos y hacerles entender que el diálogo es el camino. Pero el diálogo debe tener una propuesta y una contrapropuesta. El diálogo debe buscar bajar las tensiones para sentarse a conversar. Lo contrario, lo que está pasando es que no solo que no hay propuesta, sino que de las pocas propuestas que se aceptan a los dirigentes del paro, no les resulta suficiente y toman otro argumento para salir a las calles para hacernos creer que ellos tienen la razón. Los precios de los combustibles es una figura fundamental en la discusión de las últimas movilizaciones. Desde octubre del 2019, esa ha sido la discusión. Esa ha sido la única fuente de disputa entre los grupos sociales y el gobierno. El presidente Moreno dictó un decreto ejecutivo. Ese decreto ejecutivo fue posteriormente analizado y fue corregido bajo el gusto de los dirigentes del paro de la época, el señor Issa y el señor Vargas, que no tuvieron ningún inconveniente en someter a esta ciudad a actitudes terroristas
criminales y abusivas. Por lo tanto, ahora han tomado nuevamente esa batalla, han tomado nuevamente ese caballo de batalla, y nosotros los quiteños en la mitad, y la gente de esta ciudad nuevamente sumergida en el terror y en el miedo. Pues ahora, si es que ya se han congelado los precios de los combustibles, ¿qué más quieren, señores dirigentes del paro? ¿Qué otra cosa más se van a inventar? Cuando vengan a la capital, vengan una propuesta. Pero ¿saben qué? Adicionalmente, no crean que el problema se agota en que se haga caso a lo que ustedes plantean, o lo que ustedes quieren, o lo que ustedes dicen, o lo que ustedes ordenan. No, aquí, en la ciudad de Quito, tampoco vamos a tolerar que la protesta se convierta en vandalismo. Si algo ha aprendido esta ciudad durante estos últimos 7 meses de disputas en contra del nefasto alcalde Yunda, es que debemos aplicar y activar las instituciones democráticas, aquellas instituciones que el Estado ecuatoriano, la Constitución, la ley y los demás cuerpos normativos presentan a la ciudadanía para la solución de controversias. Nos parecía que el alcalde Yunda era de malo a muy malo, a pésimo. Pues activamos las instituciones, el Tribunal Contencioso Electoral, la Fiscalía, el municipio a través de su Consejo Metropolitano, y alcanzamos el objetivo de que el señor se vaya. Inclusive llegamos a la Corte Constitucional, y eso es público y notorio para muchos. Ahora estamos pendientes de los procesos penales que hemos iniciado en contra de aquellos que creen que venir a Quito es venir a destruir. No quisiera hacer ninguna comparación, porque toda comparación es odiosa. Pero les pregunto a ustedes, a los dirigentes del paro, a los de segunda y tercera fila, ¿puede ir cualquier ecuatoriano a sus pueblos, comunidades, ciudades, comunas, tranquilamente entrar y destruir el Parque Central, la iglesia, los locales que están ahí, paralizar sus ciudades? No, no se lo puede hacer. Inclusive dentro del protocolo que se debe tener con las comunidades indígenas es que se necesita la autorización de los dirigentes de esa comunidad para poder ingresar. Ustedes acá llegan y hacen lo que quieren. Llegan acá y destruyen lo que quieren. Se llevan por delante todo lo que se les ocurre. La protesta no es vandalismo. Y si es que esa protesta se convierte en vandalismo, nosotros lo convertiremos en judicialización de sus líderes, porque no podemos seguir permitiendo que a Quito la ultrajen. Señores, dirigentes del paro, a Quito no agreden más. Aquí va a haber una ciudadanía presente, activa, altiva, y sobre todo con ánimo de seguir defendiendo a esta ciudad de enemigos externos y de enemigos internos. Hoy, desgraciadamente, son ustedes los que se inscriben en el primer grupo de gente que cree que a esta ciudad la puede pisotear. No se lo vamos a permitir y les esperaremos siempre de pie. Soy Andrés Castillo Maldonado y este ha sido el comentario de la semana. Nos vemos dentro de 8 días. Chao. Opinión. ¡Viva Cuenca! Santa Ana de los 4 Ríos de Cuenca cumple 201 años de independencia. Después de los hechos que derivaron en la independencia de Guayaquil, los criollos cuencanos decidieron seguir su ejemplo y el 3 de noviembre de 1820 declararon su independencia de la corona española y crearon la República de Cuenca. Si bien este primer intento de gobierno fracasó el 20 de diciembre del mismo año, la gesta de noviembre evidenciaba un fenómeno social que llegaría a su clímax en 1822. La emancipación de la corona española no fue un proceso inmediato, fue largo, sostenido en el tiempo y tuvo altos y bajos. Sus efectos los vivimos hasta hoy. Muchos piensan que la independencia de Cuenca fue un proceso que solo involucró a las élites de la ciudad, pero se desconoce el rol de la ciudadanía y la presión ejercida para realizar un cabildo abierto en la ciudad. Una vez que el alcalde, Juan Antonio Jáuregui, le negó a los cuencanos la posibilidad de expresarse en este espacio, un grupo se lanzó sobre la escolta del jefe militar y se inhabilitó a los realistas a usar sus armas en contra de la gente. Posteriormente, se leyó el acta de independencia en la Plaza Mayor. Los nombres de Tomás Ordóñez, José Sevilla, Juan María Ormaza, Javier Loyola, Joaquín Tovar, Fernando Guerrero, Francisco García y José María Vázquez se han inmortalizado como próceres de esta gesta libertaria. Pero fue gracias al compromiso de los cuencanos que esta ciudad pudo alcanzar su libertad del gobierno español.
Ese mismo compromiso debe iluminar la búsqueda de días mejores para el Ecuador. Debe inspirar la participación en política de los ciudadanos honestos, probos y sabios que tanto necesita el Ecuador en estos momentos tan aciagos para la República. Que el espíritu del 3 de noviembre de 1820 se mantenga vivo a través de varias generaciones y que nunca desaparezca de la memoria histórica de todo el Ecuador. ¡Viva Cuenca! Global Hoy con Alan Carney. Nicaragua secuestrada. El próximo domingo 7, considerado aciago en muchos países latinoamericanos, ciertamente va a serlo para Nicaragua. Se va a desarrollar allí un sainete para que el dictador Daniel Ortega pueda, junto a su alter ego, la bruja mayor del aquelarre nicaragüense, su esposa Rosario, decir que han ganado unas elecciones y que eso de alguna manera los legitima. La farsa electoral montada no reviste la más mínima credibilidad, habida cuenta la larga serie de acciones abusivas e ilegales de la dictadura para impedir de cualquier manera la participación en ellas de algún candidato de oposición que no sea alguno de los inofensivos burropiés del sandinismo, vuelto por Ortega la versión actualizada del peor somocismo. Cualquiera de los 7 políticos encarcelados por la dictadura o en el exilio para evitar la cárcel y la humillación, derrotarían con facilidad al tirano en una contienda electoral transparente según todas las encuestas realizadas. Para evitarlo, el régimen ha recurrido al más safio de todos los métodos antidemocráticos, el desaparecer a la oposición, llegando hasta el despreciable y descabellado ataque contra tal vez la más destacada figura de la intelectualidad y de las letras nicaragüenses actuales, el doctor Sergio Ramírez, Premio Cervantes, el Nobel de las Letras Castellanas, entre muchos otros premios y distinciones, acusándolo de provocación, proposición y conspiración, además del oscuro cargo de menoscabo a la integridad nacional y ordenando su detención. Por fortuna, el doctor Ramírez está a buen recaudo, fuera de la enorme cárcel y campo de concentración en que Ortega ha transformado a Nicaragua y fuera del alcance de los matones del régimen. Las acciones de la dictadura han generado, como no podía ser de otra manera, la reacción de la inmensa mayoría de los estados democráticos del mundo, que han visto con claridad la voluntad autoritaria y totalitaria de la pareja gobernante. Los muy pocos apoyos que Ortega ha recabado provienen de gobiernos y personajes de su calaña, como la ex República de Venezuela y de su líder, el políglota Maduro, el de los diálogos con pajaritos y caballos, o el más reciente del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuyo hermano Tony fue juzgado y condenado en Estados Unidos por narcotráfico a cadena perpetua. En el juicio se determinó que el mandatario estaría también implicado en el negocio. Honduras, gracias a estos personajes, es percibido ya en la región como otro narcoestado, como Venezuela, cooptado por las mafias del narcotráfico que en Honduras han capturado el poder político, antigua aspiración de los carteles. Ciertamente, dictaduras conspicuas y venerables como la cubana también se alinean detrás de su colega y coideario Daniel Ortega. Y es que sería pedir peras al olmo esperar una crítica del régimen del heredero del castrismo, Díaz-Canel, que sería casi como escupir al cielo. Los miembros de la franquicia del socialismo del siglo XXI y afines, menos explícitamente tal vez, también se han alineado tras el dictador. Argentina, que tímidamente expresó alguna crítica, fue zarandeada por Ortega y la Cancillería nicaragüense
como siempre por las dictaduras, acusándola de intromisión en sus asuntos internos y de hacerle el juego, también como siempre, al imperialismo yanqui, la gastada muletilla ideológica de los años 70 y 70 del siglo pasado. Ese confortable momento histórico al que las dictaduras latinoamericanas parece que han resuelto regresar. Ante semejante llamada al orden, seguramente acompañada de alguna severa reconvención de uno o dos Fernández, se alinearon rápidamente al argumento citado. Este mes de noviembre, y es importante no olvidarlo, se van a celebrar elecciones en la República Argentina para la renovación parcial del Parlamento, en las que el oficialismo puede perder su mayoría parlamentaria con las consiguientes dificultades para la gobernabilidad. La pésima gestión sanitaria durante la pandemia y las imágenes del presidente Fernández en una alegre reunión navideña durante lo peor de la misma, saltándose todas las restricciones que él mismo había impuesto a millones de argentinos, impedidos hasta de despedir a sus muertos, le pasaron una muy dolorosa factura en las primarias, lo que se podría repetir en las próximas elecciones. El presidente busca solidificar su base electoral en torno al manido pretexto de la soberanía y lanza proclamas heroicas de no nos vamos a arrodillar ante el FMI, declaración que suena hueca después de haber recibido y malgastado 45.000 millones de dólares de ese organismo. Dentro de esa tónica, tampoco se puede permitir ser crítico con sus coidearios, lo cual explica su retroceso con Nicaragua y con Venezuela, donde coincidencialmente habrá también, llamémoslas así, elecciones seccionales, que supuestamente van a ser observadas por una misión de la Unión Europea, con mordaza, claro, pues no podrá emitir ninguna opinión sin previamente acordarla con la dictadura. El muy equívoco papel del señor Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ingenuamente ha dado oxígeno al impresentable régimen venezolano, que una vez más se ha burlado de la comunidad internacional al abandonar las conversaciones con la oposición en México, condición absolutamente esencial para lograr algún progreso que permita una salida democrática del pantano autoritario venezolano. Hacerle el juego a la dictadura es darle armas y tiempo para liquidar a los pocos opositores que aún no han escapado del país, junto a los otros 6 millones de exiliados venezolanos que deambulan sin destino y sin futuro por todo el continente. La transigencia con las dictaduras, al final del día, mina la fe democrática y se constituye en complicidad. Bien nos recomienda Borges en su escrito: resiste al mal, pero sin asombro y sin ira. Muchas gracias. Editorial. Beneficiados por los subsidios. Editorial de Vicente Albornoz, publicado en Diario El Comercio. Subsidiar combustibles es altamente ineficiente, sobre todo si se quiere ayudar a los más pobres, porque para que le llegue $1 a una persona pobre hay que gastar casi $5 en esos subsidios. Y los números lo demuestran hasta la saciedad. Según un estudio de las Naciones Unidas, el 40% más rico de la población recibe el 64% de lo gastado en subsidios a los combustibles. En otras palabras, por cada $1 que el gobierno gasta para que tengamos gasolina y diésel a precios que están por debajo del mercado internacional, casi 2/3 partes va a los ricos. Esos números obtenidos de las encuestas de hogares dicen que la gran parte de los millones que han venido gastando el gobierno en esos subsidios se ha ido a las personas de mayores ingresos. Y, obviamente, si es tanto lo que se va a los ricos, lo que queda para los pobres es poco. En realidad, el 40% más pobre de la población solo recibe el 21% de lo gastado en subsidios. Esto es lo que técnicamente se llama un gasto regresivo, es decir, un gasto que beneficia más a los ricos que a los pobres. Otra manera de ver lo injusto de estos subsidios es hacer el siguiente cálculo.
Para que el 40% más pobre de la población reciba $1 de subsidio, el gobierno tiene que gastar $4.90, como ya se hizo referencia en el primer párrafo. Por cierto, más allá de qué grupos llega el subsidio, es solo la parte formal de lo que se gasta en combustibles. Una parte, difícil de definir, de los combustibles subsidiados llega a los contrabandistas que se lo llevan a Perú y a Colombia. Otra parte, dicen, se va a los narcos que están en el norte. Y por si fuera poco, lo más absurdo de todo es que en un planeta que está calentándose, el gobierno gasta una fortuna en subsidiar a los que contaminan el medio ambiente y emiten CO2. Ahora, si está tan mal distribuido el subsidio, si el uso de los recursos públicos es tan ineficiente, porque hay que gastar mucho para que algo les llegue a los pobres, lo lógico sería pensar en cómo hacerlo más eficiente. La única manera de hacerlo es reducir ese gasto y aumentar otro que sí llegue a los más pobres. La opción es, al menos en el corto plazo, buscar el gasto público mejor enfocado, o dicho técnicamente, más progresivo. Por ahora, ese es el bono de desarrollo humano, y si se pudiera reducir el subsidio a los combustibles y con la plata liberada aumentar el bono de desarrollo humano, se estaría ganando eficiencia. A largo plazo tenemos que diseñar políticas de protección social más y más eficientes y enfocar hacia allá más gasto. Y sobre todo, algún momento hay que continuar con el proceso de reducción de subsidios a los ricos, o sea, de subsidios a los combustibles. Editorial de Vicente Albornoz, publicado en Diario El Comercio. INRED contra los derechos humanos. Roberto Aguilar, El Expreso. Corren malos tiempos para la causa de los derechos humanos en el Ecuador, y no precisamente porque exista aquí un Estado dedicado a violarlos sistemáticamente. Los que durante 10 años persiguieron y encarcelaron disidentes, criminalizaron la opinión, instrumentalizaron la justicia y proscribieron la libre asociación, entre otros horrores, ya no gobiernan, y sus cabecillas están prófugos o presos. Bien es cierto que por otros delitos. La amenaza que se cierne hoy sobre la causa de los derechos humanos, y esto se hizo evidente hace 2 años, no proviene de los gobiernos, sino paradójicamente de ciertos organismos que dicen defenderlos, precisamente aquellos más ruidosos y con mayor proyección y presencia en el debate público. Tan comprometidas están con las agendas de los violentos, tan ciegos y sordos y mudos se comportan ante las evidentes miserias de lo que llaman luchas sociales, que han terminado por hipotecar su credibilidad y con ella la de otros defensores, estos sí serios y confiables, de la misma causa. El resultado es tristísimo y peligroso. Los derechos humanos están desprestigiados. Esta es otra barbaridad de la que tendrá que rendir cuentas la izquierda radical. El más visible de estos organismos que atenta contra los derechos humanos bajo el pretexto de defenderlo es INRED. Desde hace 2 años, en octubre de 2019, se jugó por la causa de la conspiración golpista. Justificó todos los excesos de los sublevados, incluyendo el secuestro de policías y de periodistas en el ágora de la Casa de la Cultura, que continúa negando, y ha contribuido activamente a falsificar los hechos ocurridos durante esos días, certificando, entre otras cosas, la versión de una supuesta brutal represión policial que nunca se produjo. Hoy, los chicos de INRED, partidarios de la lucha violenta contra la acumulación capitalista, han vuelto a la carga con más de lo mismo. Hay un victimismo blandengue y quejoso en los revolucionarios de hoy en día que INRED estimula y amplifica con denuncias y aspavientos. Los guevaristas de antaño sabían a lo que se exponían cuando salían a ejercer la violencia callejera. Si les agarraba la policía, apechugaban. Los de hoy son de mantequilla. A la primera bomba lacrimógena lloran, se quejan y gritan: ¡represión, represión! INRED se rasga las vestiduras y los convierte en mártires.
Si la revolución está en manos de semejantes piltrafas, el capitalismo tiene cuerda para rato. Los angelitos que el martes por la tarde levantaron los adoquines de la plaza de Santo Domingo en Quito y los usaron para romper cabezas de policías y patas de caballos a vista y paciencia de 70 cámaras de video, no deben ser juzgados por delito flagrante y pasar una buena temporada en el tarro para bien de todos. Apenas 4 de ellos fueron detenidos y enfrentan cargos de daño a bien ajeno. La sacaron barata. Sin embargo, INRED pide su libertad inmediata. Según Pamela Chiriboga, presidenta de la organización, esos tipos penales son usados para criminalizar la protesta, sosteniendo discursos que inobservan el derecho a la resistencia y a la libertad de expresión. Tal cual, con todas sus letras. Libertad de expresión, levantar un adoquín para romper un cráneo. ¿Quién puede extrañarse de que la causa de los derechos humanos se tope de pronto con tantas resistencias? No más vayan a ver lo que se dice en las redes sociales. Ciudadanos pidiendo represión en serio, pidiendo palo, pidiendo bala. Nadie le hace más daño a los derechos humanos en este país que los chicos de INRED. Roberto Aguilar, El Expreso. El fracaso de ISA. Este es un editorial de Ricardo Flores, producido para 4 Pelagatos la semana pasada. Es indiscutible que el paro convocado por Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, y por otros líderes sindicales ha sido un fracaso hasta ahora. Lo ha sido porque no cumplió con las expectativas que dichos dirigentes tenían de demostrar al presidente Lasso que contaban con músculo en las calles para poner al gobierno nacional contra las cuerdas y obligarlo a aceptar las medidas económicas y sociales que proponen y que suponen una alta dosis de populismo, en la que el Estado debe ser capaz de subsidiar todo tipo de bienes y servicios sin que nadie atine a explicar de dónde se obtendrían los recursos para cumplir con todas esas demandas. El fracaso de ISA se explica también por un error de cálculo político. ISA, envalentonado por lo sucedido en octubre de 2019, creyó que Lasso se encontraba en una situación de debilidad política similar a la del expresidente Moreno. Sin embargo, quedó claro que actualmente Lasso no es Moreno y que la ciudadanía no está por la labor de embarcarse en una aventura desestabilizadora cuyo resultado final se prevé desfavorable. La ciudadanía, en su gran mayoría y a pesar de las grandes necesidades que tiene, comprende que un gobierno que apenas lleva 5 meses en el cargo no es el responsable de sus problemas, sino que es el encargado de resolverlos. Bajo esa perspectiva, la ciudadanía comprende asimismo que se le debe permitir trabajar para conseguirlo. ISA romantiza la violencia de octubre de 2019 y está tan obsesionado con ella que esperaba que octubre de 2021 le diera la oportunidad de escribir una nueva versión de su libro en el que hace una apología sin matices de la violencia como mecanismo para conseguir objetivos políticos. Sin embargo, al menos por esta ocasión, la nueva versión del libro tendrá que esperar. Hay que reconocer a ISA, eso sí, la tosudez y la perseverancia, ya que a pesar del fracaso de las marchas del 26 de octubre, ha convocado a todos los pueblos y nacionalidades indígenas para que continúen con las manifestaciones el pasado 27 de octubre. Siguiendo la tónica de lo sucedido el 26 de octubre, es de esperar que en los días siguientes la situación no cambie demasiado. El presidente acertó al no restringir el derecho de asociación y de reunión amparándose en el estado de excepción decretado con ocasión de la ola delictiva que azota al país, principalmente al puerto principal, ya que eso habría servido de excusa a ISA y el resto de líderes sindicales para maquillar el fracaso de sus movilizaciones y culpar al gobierno del escaso poder de convocatoria que demostraron en esta ocasión. Las fuerzas del orden actuaron dentro del marco de sus competencias, evitando únicamente que se produzcan cierres de vías y paralizaciones de servicios, lo que dio como resultado unas decenas de detenidos y pocos heridos. A pesar del fracaso de las movilizaciones, no es prudente hablar de vencedores y vencidos, porque en estos casos quienes más pierden son los ciudadanos más afectados por la pandemia y por la crisis económica,
ya que sus problemas no se resuelven con paros ni mucho menos con la lista de deseos del señor Issa. Los problemas del Ecuador, que son muchos y muy complejos, se resuelven con cambios radicales en el modelo tributario y principalmente laboral que permitan generar plazas de trabajo, reducir la pobreza y como consecuencia de ello mitigar los efectos de la delincuencia que encuentra en la pobreza y la miseria sus mejores aliados. Issa fracasó esta vez, pero volverá a intentarlo en octubre del próximo año, o tal vez antes si la situación se lo permite. El presidente Lasso tiene un largo camino por delante y la única forma de combatir el populismo violento del líder indígena es emprendiendo los cambios radicales que el Ecuador requiere. Habrá que ver si lo intenta y si se lo permiten. Editorial de Ricardo Flores, publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. ¿Ahora hay que premiar a Issa? José Hernández, Cuatro Pelagatos. Leonidas Issa dijo a las comunidades indígenas que se van a conmemorar el Día de los Difuntos, que por eso dejan, se entiende, de invadir vías y regar leche, pero que vuelven. Y que estos días verán en qué condiciones aceptan el diálogo anunciado por el vocero del gobierno para el 10 de noviembre. O sea, que él considera que las paralizaciones del 26 de octubre fueron exitosas y que pueden poner condiciones al gobierno para seguir agravando el costo que tiene parar el erario público y también para el medio ambiente mantener el subsidio de los combustibles. Aquellos que apostaron que ojalá Issa, Yacu Pérez y demás líderes indígenas o sus aliados vieran el video de la ONU y recapacitaran, deben estar lamentándolo. Ni Frankie, el dinosaurio, les convencerá de lo disparatado que resulta subsidiar combustibles fósiles que además van en un 75% a los más ricos. Nadie ha dicho, al parecer, a Issa que las paralizaciones fueron un fracaso. Nadie le ha mostrado las redes sociales donde el País Real le dice, algunos con términos irrepetibles, que deje trabajar y que cese de cometer delitos y aupar a otros a que lo hagan. Porque es delito cerrar vías, es delito impedir el tránsito de personas y mercancías, es delito atentar contra la propiedad privada, es delito apropiarse de leche ajena y forzar a otros a regarla, es delito atentar contra bienes públicos, es delito atacar con bazucas, así sea de fabricación casera, a las fuerzas del orden. Y hay más. ¿Cómo aquellos que protestan hacen la diferencia entre el ejercicio legítimo de sus derechos y el cometimiento de delitos? Los ciudadanos no tienen claro esas líneas rojas. Es lógico. Para eso están la Fiscalía General de la Nación y los jueces que han pasado 2 años arrastrando los pies desde que el país asistió en directo a la violación flagrante de la ley. Esa impunidad, como cualquier otra, es la madre de todos los delitos. ¿Acaso en octubre de 2019 no hubo actos que se cometieron ante las cámaras de televisión que están grabados y que el país se cansó de ver? Si nada pasó a los responsables intelectuales y políticos de esos hechos, la consecuencia está a la vista. Están autorizados a volver a cometerlos, a tomarse un descanso, compartir colada morada y guaguas de pan y volver. Le debe parecer un deporte. Para completar el panorama, el gobierno anunció que pese a que el país sancionó esas paralizaciones, celebró el fracaso de Issa y sus aliados jurásicos del sindicalismo, condenó los actos vandálicos cometidos en vías y en la Plaza de Santo Domingo en Quito. El vocero oficial informó que el presidente invitó a Issa al palacio el 10 de noviembre. Así hasta le dan tiempo para aumentar la puja. Algo no anda bien en el país. La fiscalía y los jueces permiten que se viole la ley. La policía lleva décadas enfrentando los mismos disturbios sin que a nadie se le ocurran tácticas para mitigar en todos los sentidos, violencia incluida, los costos de esos ataques en Quito. Los gobiernos desguarnecidos e impotentes terminan leyendo al revés los mensajes que arroja la realidad que les envía la opinión. Ahora,
En vísperas de ir a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático en Glasgow, el gobierno también cedió y permite que un dirigente que viola la ley tras haber sido recibido en Carondelet cumpla con su derrotero político, aunque el país no le siga. Erigirse en interlocutor privilegiado del presidente y poner al país a girar alrededor de su agenda. Curioso, porque la agenda de Issa es contraria al programa de gobierno que ganó en las urnas. Es contraria a la conferencia climática de Glasgow. Es contraria a la cultura del respeto, a la ley que tanto necesita el país. Es contraria al clima de trabajo que el país reclama ahora que la vacunación favorece la reactivación económica. Es contraria al pedido de paz que hay en el país tras la violencia de octubre de 2019 y la ola de violencia que se ve en las cárceles provocada por el narcotráfico. Es contraria a la sensatez fiscal que necesita el Estado, presionado por populistas que exigen más y más gastos sin osar siquiera decir de dónde vendrán los ingresos. ¿Es el momento de convertir a Issa en interlocutor privilegiado? El país, por supuesto, debe atender a los más pobres, a las comunidades indígenas, a sus niños, que en alto porcentaje en algunas de ellas padecen desnutrición crónica infantil. Todos ellos deben ser los interlocutores del poder. No un dirigente que usa a esos pobres para avanzar su agenda, en la cual se encuentra la destrucción de la democracia. El mensaje del país el 26 de octubre de 2021 es que no quiere violencia ni paralizaciones, que quiere que el gobierno atienda a los más pobres y garantice que aquellos que quieren trabajar lo puedan hacer. Se supondría que eso es lo que tiene que hacer finalmente el gobierno. José Hernández, 4 Pelagatos. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos el día de mañana. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.